¿Qué tal? Buenas. Vamos a hacer nosotros un análisis con respecto a la evolución de la sociedad con un título llamado Ser parte de la sociedad. Esto de ser parte de la sociedad nos habla en esta época media, donde la aristocracia formaba un papel fundamental dentro de la sociedad. ¿Qué era ser aristócrata? Primero vamos a partir desde esa base, ¿no? Nosotros decimos que una persona es de la aristocracia cuando es un grupo de élite, es un grupo de pocos, donde es gente pudiente, donde lo que nosotros vamos a hacer en este análisis es en ese poder político, donde la persona hace ejercicio de su clase privilegiada, donde son unos pocos, los más pudientes, está compuesto, por ejemplo, por nobles de clases sociales, y que también hace referencia a la nobleza de una región, ¿no? Por ejemplo, nosotros podríamos decir que la aristocracia fue parte de, de la organización de algunas naciones o de algunas regiones. Cuando nosotros hablamos de aristocracia, hablamos de un grupo muy pequeño de, de personas. Entonces nosotros también hacemos hincapié a cómo la aristocracia formaba parte a las personas, ¿no? Por ejemplo, el papel fundamental era el hombre dentro de esta aristocracia para tomar parte en la parte heredera. Las mujeres tenían un papel secundario, pero también fundamental en la aristocracia. Eran formadas para ser formadoras de otras mujeres para el trabajo social básicamente y también el trabajo de la casa, por así decirlo, digamos, tenían que ver que la casa esté en orden, en condiciones. Eso es lo que hacía una mujer aristocrática en la Edad Media. Esta evolución de esta sociedad hacía pensar a los demás escalafones de la sociedad con respecto a esta situación de si la aristocracia era la que tenía que llevar el mando de las regiones, el mando de las decisiones. Eh, También es fácil de poder decir de que la aristocracia tomó malas decisiones en la historia. Y esto a nosotros nos hace también entender de que la aristocracia era una herramienta de lucha. Eh, por ejemplo, para nosotros comprenderla, nosotros podemos decir que la aristocracia era ese grupo selecto, ¿sí? Pero era contrapunto con la oligarquía. Eran dos cosas completamente diferentes, ¿no? Aquí hablamos de una contraposición. Entonces lo que nosotros tenemos que entender por aristocracia es estas familias de élite, a estas familias que están dentro de, de un sector de la sociedad bien definido, donde toman las decisiones para el crecimiento y el desarrollo de regiones y también, por así decirlo, de países. Nosotros también tenemos que tener en cuenta de que al estar este grupo selecto dentro de esta aristocracia, hacía que se movilicen todos los escalafones sociales, ¿no? Y es por ello que nace una clase como la burguesía. La burguesía es de la clase media, podríamos decir, que tiene esa sociedad que tiene buenos ingresos, que son, por ejemplo, los comerciantes, los artesanos, que tienen un bien material, que tienen conocimiento académico, que son dueños de propiedades, les llamaban burgueses porque estaban ubicados básicamente en las fortalezas de Burgos, que ellos se asentaban alrededor de las fortalezas de la localidad de Burgos
Y esto a nosotros nos hace entender de que había una sociedad que no se sentía representada, ¿sí? Que era esta sociedad que tuvo algunos beneficios de los reyes para poder darse a mostrar, darse a conocer. La burguesía a mediados del siglo XVIII, entre el siglo XVIII y siglo XIX, surge para poder ser esa voz de esa clase donde ellos necesitaban ser escuchados. A través de los reclamos y las participaciones en los reinados, los burgueses se convierten mucho más adelante en lo que son los capitalistas de la edad moderna, ¿no? Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta con esto, con los burgueses, es que también ellos tenían una preparación para las personas, para sus mujeres. Las características muy comunes de los burgueses es que ellos, como eran comerciantes, ellos, la característica fundamental era el libre comercio para ellos. Y respetar la propiedad privada, porque para ellos era muy esencial poder cuidar lo que les costó conseguir como clase media burguesa. Entonces es ahí, ¿no? Donde entra la disyuntiva de los aristócratas con ese poder que tenían ellos de herencia, ese poder natural que ellos decían tener, y los burgueses con ese poder que renacía, ese poder que ellos iban consiguiendo a través del tiempo, por diferentes cuestiones comerciales, artísticas, de formaciones académicas. Entonces nosotros vemos que empieza a surgir esta burguesía que forma parte muy importante de la historia con respecto a la revolución industrial, con respecto a diferentes hitos sociales que hay en la historia de la humanidad, ¿no? Y nosotros también queremos hacer hincapié con respecto a que la burguesía forma parte de este capitalismo y también son, como estaban los aristócratas con un poder súper alto o un poder muy elevado, los burgueses al estar ahí, digamos, al medio, en la mitad, ellos también tenían un poder sobre con otros. Y este escalafón, podríamos decirlo, o este último escalafón, o el escalafón más bajo, era con respecto a los obreros, a las personas que solamente contaban con su fuerza de voluntad, su fuerza de trabajo. Ellos lo único que tenían garantizado era ese ímpetu de trabajar, ese ímpetu de poder obtener un salario por su accionar en un cierto trabajo o en una cierta característica para un comercio. Entonces, este nuevo concepto del proletariado surge por esa necesidad también de que los obreros de ese escalafón más bajo sean escuchados, ya que había abusos de los burgueses con respecto a las horas trabajadas. Es por eso que los obreros que nacen y empiezan a surgir como ese proletariado que no consigue, digamos, que no consigue como beneficios propiamente dicho, como los burgueses, sino un beneficio más colectivo, porque nacen los movimientos sindicalistas, las asociaciones. Yo creo que esto también va surgiendo porque se empiezan a generar como estas movidas imperialistas donde las colonias necesitan invadir a otras naciones con menor recurso económico o recurso académico o, o una menor potencia intelectual. Entonces, estas menores potencias intelectuales, por ejemplo, por así decirlo, como África o como América, eran invadidas por colonias que eran imperialistas, hacían que la fuerza de la mano de obra sea fácilmente convencida, fácilmente manejada.
y los obreros trataban de buscarle una vuelta de rosca para poder ellos luchar por su bienestar económico, porque por lo único que se valía el proletariado o la clase obrera era su condición laboral, era su mano de obra. Día que ellos no trabajaban, día que no tenían no pasaban un bienestar, no tenían un salario, eran solamente un salario acorde a la actividad que ellos realizaban, no poseían algunas viviendas propias, no poseían capacidades intelectuales suficientes. Entonces, esta, esta división de las sociedades de la época nos hacen a nosotros poder analizar cómo evoluciona la sociedad, marcando diferentes características que son importantes para el desarrollo de un mundo donde el intercambio, tanto sea comercial como académico, como intelectual, como artístico, va desde la aristocracia a la burguesía y de la burguesía a la clase obrera, brindando una cuestión verticalista donde nosotros podemos hacer ese análisis donde vemos que hay personas del proletariado que tienen grandes capacidades para poder desenvolverse en otro espectro o en otro escalafón de la sociedad, ¿no? Entonces nosotros, esta transversalidad que hablamos con respecto a que estas clases sociales delimitaban mucho en esa época, hoy en esta edad moderna nos hace pensar que si las sociedades se hubiesen marcado en esta era, hubiera sido un poco más complejo, ya que la forma de pensar de algunas personas hace que sea más debatible poder, más debatible poder trascender en lo social, poder estar dentro de ciertos grupos sociales, ¿no? Nosotros por eso decimos que si es ser parte de la sociedad, tiene que ver con eso de ser parte de la aristocracia porque nosotros somos herederos, o ser parte de la burguesía porque queremos nosotros salir adelante, porque tenemos nuestro bienestar económico, intelectual, o ser parte de un proletariado porque solamente poseemos nuestra fuerza de voluntad, porque nosotros también tenemos el ímpetu de convocarnos en masa para poder luchar por los derechos colectivos de todas las personas. Así que ese es nuestro análisis con respecto a lo transversal de la sociedad en la época de 1800, del siglo XVIII y el siglo XIX.